Sindicato Mexicano de Electricistas. Este viernes 11 de octubre se realizó el Foro de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas a 10 años del decreto de extinción, con la participación de Héctor de la Cueva del SILAS. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeras y compañeros de las organizaciones presentes. En primer lugar, quiero agradecer la distinción, el honor de poder venir hoy en esta fecha a este auditorio a compartir un balance, pero yo creo que es más bien una parte de la historia de una hazaña que se ha vivido estos 10 años, porque aquí se escribió uno de los capítulos más oscuros en la historia de los agravios del neoliberalismo, y también se ha escrito uno de los capítulos más brillantes en la historia del movimiento sindical mexicano e internacional. Y todavía falta mucho por escribir, falta mucho todavía por valorar, por rescatar lo que han significado estos 10 años. Hace 10 años se vivió efectivamente una de las mayores afrentas que ha hecho el neoliberalismo en esos más de 30 años. Junto con todo lo que se privatizó, junto con todo lo que se vendió en el país, con todos los derechos que se eliminaron, con toda la destrucción que se hizo de México, la desaparición de Luz y Fuerza y el golpe al mexicano de electricistas es uno de los mayores ataques que se vivió bajo estos gobiernos neoliberales. No fue un golpe repentino, fue un golpe que se fraguó largamente, durante años, una estrategia, una campaña de Estado que durante años estuvo cultivando las posibilidades de dividir la organización, de socavar a sus miembros, de crear las condiciones para finalmente lanzar toda la fuerza del Estado con la policía y el ejército contra los centros de trabajo de los electricistas. Fue una campaña, una estrategia largamente para eliminar, para liquidar uno de los mayores obstáculos a la política privatizadora y a la política antipopular que tenían estos gobiernos, que significaba el Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque el SME era uno de los mayores obstáculos vivos para esa estrategia, para esa campaña de los neoliberales. Y por eso, de una vez hay que decirlo, que si se pretende superar el neoliberalismo, como se dice desde las más altas esferas del nuevo gobierno, como lo dicen funcionarios y el propio presidente, si se quiere superar esa historia oscura del neoliberalismo, habría que comenzar por respetar al Sindicato Mexicano de Electricistas, valorar esa hazaña y recuperar junto con él lo que representa la propiedad de la sociedad y del Estado. El shock que se vivió hace 10 años fue terrible. Hace 10 años, un 11 de octubre, un 12 de octubre y los días que siguieron, quizá nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Y quizá menos los que estábamos desde afuera siguiendo el conflicto. Muchos que a través de estos años hemos acompañado la lucha del SME, hemos estado con ustedes porque pensábamos que tenían la razón, porque era lo justo, porque era lo correcto y porque era lo menos que podíamos hacer cualquier persona decente en este país, de acompañar la lucha del SME. Y no nos imaginábamos lo que iba a pasar. En primer lugar, y hay que decirlo, la decepción. Porque veíamos con tristeza a ustedes mismos, por supuesto, para empezar, pero también los que observábamos desde afuera, la traición de muchos compañeros y compañeras del sindicato que se prestaron al juego del gobierno. La decepción de muchos que agarraron a la primera de cambios lo que les ofrecía el gobierno y se fueron. Muchos lo hicieron. Y no nos imaginábamos quizás que tantos lo iban a hacer.
Y por lo mismo no nos imaginamos ahora cómo puede haber la cara dura y el cinismo de quienes traicionaron y se fueron y hoy quieran venir a reclamar una parte del pastel que tanto trabajo les costó a los que sí lucharon. Es un cinismo, es una desvergüenza en realidad. Pero también no nos imaginábamos la capacidad de resistencia que iba a haber. No nos imaginábamos lo que iban a ser capaces de hacer tantos miles de compañeras y compañeros del ESME que se fajaron en esos días en una increíble resistencia. Hoy a 10 años hay que recordar, porque lo vi y lo viví, lo que pasaron las compañeras y compañeros que resistieron. Miles de trabajadores y trabajadoras dignos que tenían quizás buenos salarios, buenas condiciones laborales, tratando de sobrevivir en la calle con la solidaridad y con lo que era posible, tratando de resistir con el apoyo de sus familias o quién sabe de quién, de amigos, de aliados, para poder aguantar lo que se vino. Y vino también la lucha, que tampoco quizás muchos nos imaginábamos, porque fueron pasando los días y las semanas y los meses, y miles de compañeros y compañeras estaban ahí, en manifestaciones, en plantones, en cierres, enfrentando el ataque de la policía, en huelgas de hambre, en todo tipo de acciones, asambleas, reuniones y estrategias de movilización que desarrolló el ESME. Esa lucha de resistencia de estos 10 años, hoy, compañeras y compañeros, podemos decir que es un ejemplo no solo en el país, sino en el mundo. Muchísimas organizaciones y trabajadores del mundo conocen lo que pasó en el ESME y se quedan admirados e incluso dicen, no sabemos cómo le hicieron para resistir toda esa fuerza del Estado, para aguantar y para mantener la trayectoria de su sindicato. Es una historia ejemplar. Es una historia de resistencia que está dando la vuelta al mundo y quizás hace 10 años no nos imaginábamos que íbamos a estar después de 10 años aquí viendo no solo la presencia y la militancia de tantos compañeros, sino también algunos de los frutos de esa resistencia. Pasaron quizás, no lo sabemos, los días más difíciles de la lucha y de la resistencia. Hay que recordarlos, hay que revivirlos y hay que aprender de toda esa lucha. Pero vinieron después de tantos años las posibles salidas. Y ahí el ESME ha escrito otras páginas impresionantes. Porque a pesar de todos los obstáculos que se les pusieron, a pesar de que el propio Poder Judicial les dio la espalda y aceptó una solución que no era solución, sino que negaba los derechos del sindicato y de sus afiliados, a pesar de esas condiciones, el ESME supo encontrar vías de salida en las condiciones reales, no las que escogieron, que hubiera sido mantener aquella propiedad pública, rescatar lo que se les había arrebatado, sino en las condiciones que los propios neoliberales crearon, incluyendo con su reforma energética. Porque ustedes no escogieron hacer esa reforma energética, se opusieron a una reforma energética como esos, pero las impusieron. Y había que vivir y sobrevivir y resistir en medio de esa reforma, de esas condiciones que crearon el neoliberalismo. Igual que mucha gente hoy que vive en la precariedad y en la miseria creada por los liberales, encuentran la manera de organizarse, resistir y tratar de darle la vuelta. Y entonces se ha escrito otro capítulo en la que, además de seguir siendo orgullosamente un sindicato nacional de industria con 104 años de historia, el ESME abrió la puerta para crear las condiciones de una empresa que genera electricidad y la puede vender, de crear también una posibilidad de distribuir esa energía eléctrica, que por cierto muchos usuarios de la energía, como todos lo somos y como yo lo soy y como también entre tantos miles que debo no sé cuántos, muchos años de electricidad con la NUE,
y no, pues no la he pagado hasta ahora, no sé qué va a pasar. También soy damnificado del terremoto y pues ahí me quedé sin casa y ya para qué quiero la luz, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que el ESME nos distribuya electricidad pronto. Y también crear una cooperativa con muchísimos trabajos, porque a mí me consta muchos lugares que se recuperaron y que los de la SUTERM y otros saquearon de una manera miserable. Con lo que se tiene, se empieza a recuperar y se crea un ejemplo de cooperativa que se suma al movimiento cooperativista, que también es parte de la nueva central de trabajadores. Y en fin, las diferentes vías que se ha dado el sindicato, ya no solo para resistir y para sobrevivir, sino para darle vuelta a la tortilla. Y esa es una de las cuestiones más importantes, porque después de estos 10 años, el ESME no solo ha sobrevivido y no ha resistido, sino que le ha empezado a dar la vuelta a esa historia de liquidación para crear vías de restitución de los trabajos, de la dignidad y de la historia del sindicato, y eso es lo que hoy tenemos más que celebrar, compañeros y compañeras. Y por eso, compañeros, después de estos 10 años, no solo de resistencia, sino de abrir nuevos caminos, es increíble que estemos presenciando en este último periodo, cuando se suponía que todo iba a cambiar, que todo se iba a transformar, que estemos viendo ataques, descalificaciones al mexicano de electricistas desde algunas esferas del gobierno. Es increíble también que estemos viviendo ataques absolutamente condenables de exmiembros de este sindicato que incluso se atreven a querer venir a asaltar la sede de este histórico sindicato. Y es increíble también e inaceptable que algunos sectores de izquierda y del movimiento social les quieran hacer eco supuestamente por una historia de izquierda y democrática. Se equivocan absolutamente, porque si hay una historia que reivindica la democracia y que reivindica la lucha popular, es esta historia que ha escrito el ESME en estos 10 años de resistencia. Y en realidad lo que menos deberíamos esperar después de estos 10 años es una respuesta diferente, una política diferente de quienes hoy están en el gobierno. Y hay que decirlo con todas las letras. Si hay un nuevo gobierno que supuestamente pretende traer la democracia a este país, superar al neoliberalismo, transformar, como ya lo dije al inicio, debería tener en primer lugar una política de respeto, de apoyo a la causa del ESME, de apoyar lo que son sus propuestas y de combatir junto con el ESME a ese neoliberalismo que dice que está echando atrás. Porque, y como ya se le ha dicho por escrito al presidente López Obrador, y se lo volvemos a decir desde aquí, el Sindicato Mexicano de Electricistas no fue un gran sindicato en el pasado. El Sindicato Mexicano de Electricistas es hoy un gran sindicato, ejemplo de democracia y de lucha obrera y popular. Y hoy que se habla tanto de reforma laboral y de los grandes logros de la libertad sindical que trae esta reforma laboral, y nos quieren hacer creer que de repente se les ocurrió allá a los funcionarios y además por la presión de los gringos abrir puertas para la libertad sindical. Y hay que recordarles, compañeros, que si hoy hay alguna mayor libertad sindical es por las decenas de años que muchas organizaciones como el ESME y muchas personas dieron contra el charrismo, el corporativismo y los sindicatos de protección, y es por esa lucha y por ese ejemplo de democracia interna que hoy podemos tener quizá mayor libertad sindical. Y hoy dicen y se llenan la boca cuando dicen ya la ley federal del trabajo garantiza que haya elecciones democráticas internas en los sindicatos. Bueno, hay que decirles que si en un lugar ha habido elecciones democráticas con voto secreto,
con voto directo, como lo marca la Organización Internacional del Trabajo, ha sido el Sindicato Mexicano de Electricistas, y como les hemos dicho a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, quieren implementar esa manera de democracia, llamen a la SME para capacitarlos a ustedes y a todos los que quieren hacer ahora las cosas. Y entonces, compañeras y compañeros, hoy se quiere hablar de política antineoliberal. Muy bien, que se apoyen las propuestas, las iniciativas del SME. Se quiere ir más allá, muy bien, que lo hagan. No que ataquen al SME, que echen atrás la reforma energética, que recuperen verdaderamente la propiedad pública de la energía en todo el país y que incluyan al SME en esa nueva época, en ese nuevo periodo de servicios públicos en propiedad de la nación. Que lo hagan, que se atrevan y que cumplan con su obligación, con su responsabilidad pública, y entonces estamos seguros el SME será también protagonista de ese nuevo capítulo en la historia del país. Pero mientras tanto, que respeten las salidas y lo que ha estado planteando el SME el día de hoy, porque es la mejor trinchera para combatir a la derecha neoliberal. Compañeras y compañeros, en este foro del día de hoy, con la presencia de tantas organizaciones, pero también con muchas otras organizaciones que no están hoy aquí, en muchos países del mundo, hay un mensaje que se le debe dar, en primer lugar, a los traidores, en segundo lugar, a todo tipo de gente que ataca o al propio gobierno, diciendo, ya les demostramos, el SME no solo resiste, no solo Calderón y Peña Nieto no pudieron, sino que hoy el SME está menos solo que nunca. Está acompañado de muchísimas organizaciones, movimientos sociales en México y en el mundo que le dicen al gobierno y a quien lo quiere escuchar, estamos con el SME, no te metas con el SME, apoya al SME y adelante con el Mexicano de Electricistas. 10 años han pasado, los que siguen será seguramente de nuevas hazañas que escribirá el Mexicano de Electricistas y los movimientos sociales para escribir un nuevo capítulo en la historia del país, para verdaderamente transformar a México con todos los movimientos sociales, con el pueblo trabajador y desde luego en las primeras filas con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Radio.